¿Sientes que tu vida, tu hogar o tu negocio están de patas para arriba? Este podcast es un camino para encontrar juntos orden de afuera hacia adentro. Trucos, consejos, recomendaciones, un poco de desahogo y mis experiencias junto a mis clientes anónimos. Todo con una chispa de humor. Tú te mereces y tienes el poder para mantener todo en orden. Hello, soy Natalie Navarro y esto es Todo en Orden, el podcast. En el día de hoy un tema que a mí me encanta y es hablar de mudanza, señores, porque todos los servicios que nosotros ofrecemos, y yo traje hoy como 10 cosas que nadie te dice cuando tú te mudas, pero la verdad es que cuando somos pequeños nosotros ni nos enteramos de cómo ocurre el proceso de mudanza en la casa hasta que somos adultos y vemos todo lo que hay que hacer. Y la mayoría de las personas se frustran en el proceso y hablar de mudanza representa como un poco de ansiedad en la conversación. Una de las cosas que hemos descubierto en el proceso de acompañar a personas en sus residencias y en su negocio a hacer un proceso de mudanza es que las mudanzas realmente representan un cambio y reconocer el cambio pues les ha ayudado a transitarlo de una forma mucho más fácil. Aunque ciertamente es una carga de trabajo un poquito pesada, sobre todo si tú eres, como sucede en la mayoría de los casos, si es mamá como que se encarga de la logística o la mujer en la casa, de alguna manera es tomar miles de decisiones en un plazo de tiempo relativamente corto. Así que hoy te traigo estas 10 cosas que casi nadie nunca conversa, pero que son importantes, que posiblemente sí las sabes, pero no necesariamente las pones en práctica. Señores, yo me he mudado muchas veces, algunas han sido más chéveres que otras, evidentemente, y recuerdo que en mi niñez solamente nos mudamos una vez, nos mudamos de una casa a un apartamento, y la verdad es que cada quien estamos en una etapa de preadolescencia y mi mamá nos asignó a cada quien que fuera responsable de sus cosas y de hacer un proceso de depuración, y yo pienso que eso al final del día resultó en que cuando hicimos la mudanza tempranito, recuerdo que fue un sábado de la mañana, al final de la tarde ya teníamos todo como súper organizado, evidentemente teníamos ayuda, pero yo pienso que cada quien fuera responsable en ese proceso fue sumamente bueno. Y recuerdo una mudanza de mi vida adulta, fue hace algunos 4 años más o menos, donde tenía la ventaja de que como había comprado todos los muebles nuevos, pues solamente tuve que mudar ropa. Entonces la experiencia es totalmente diferente. Lo importante es abrazar el proceso de mudanza y los cambios que esto trae y buscar el lado positivo, porque muchas mudanzas evidentemente traen un lado positivo. Y una de las cosas más interesantes que siempre digo a nuestros clientes en el proceso de mudanza es que nadie sabe lo que tiene hasta que se muda, señores. En un proceso de mudanza que hicimos recientemente, había una cliente que decía, bueno, esto lo hacemos en tanto tiempo, hasta que descubríamos los closets atestados de cosas y que tenemos que separarlos, categorizarlos, definir si se van a ir o no y demás. Señores, aquí 10 cosas que nadie te dice cuando te mudas. Señores, tú siempre vas a necesitar más cajas de las que tú pensabas. Es increíble la cantidad de cosas que logramos acumular y que entramos en las cajas, pero hasta que no tomamos conciencia de que algunas cosas pueden ir o no con otras, es que nos damos cuenta que tú necesitas más cajas de las que te imaginas. Yo tengo una historia buenísima de una cliente que tenía muchas piezas de vajilla, tenía almacenamiento en su casa, algunos closets y demás, y tenía también 2 cocinas sumamente grandes. Y la verdad es que nosotros estimamos algunas 250 cajas solamente para vajillas. El resultado final, 550 cajas. Increíble. Pero la verdad es que tomar en cuenta esto, si determinaste una cantidad, te recomiendo que busques un 20% más adicional. Eso nunca se pierde. Una recomendación es que si vas y buscas cajas, por ejemplo, en un supermercado, señores, las cajas de los supermercados tienen el riesgo de que puedan tener bichitos para ponerlo de un lado bonito. Y la verdad es que es importante que te encargues de fumigarlos. ¿Cómo lo podemos fumigar? Dejándolo a un lado, poniendo algún poco de veneno, si no sabes en qué condiciones está. Y te recomiendo, a mí me encantan más las cajas, si vas a adquirir cajas de supermercado, aquellas cajas, ninguna se salva, pero aquellas que no son necesariamente de alimentos, sino, por ejemplo, de desechables, de algunos productos que vienen ya empacados, como, por ejemplo, bolsitas de papas y demás. Son cajas que tienen como cierta mejor calidad, que pesan, que el producto interno
no ha dañado la caja ni la forma, o sea que contiene menos probabilidades de que haya bichitos. Pero sobre todo yo te recomiendo que cuando lleguen a tu casa las pongas en un lugar para que puedas revisarlas, que no te esté llevando bichitos de una casa a otra. Otra cosa en este proceso es tu poder realmente señalizar. Tradicionalmente la gente le escribe a la caja encima: cocina, habitación tal, sala y demás. Mi recomendación es que pongas un poquito más de detalle. Eso te va a ayudar a que el momento de desempaque vayas desempacando realmente por las cosas que son más importantes en la otra casa. Y si es posible, también crea cajas que sean listas para abrir. Es decir, cajas, por ejemplo, de toallas puntuales que vayan a utilizar de manera inmediata en la otra casa y no necesites abrir muchas cajas para encontrar las toallas de cada quien, sino que tengas como cajas que están prehechas listas para usar. Es como esa pequeña maletica que te llevas como ropa intermedia que pudieras usar esa noche en caso de que no abras las cajas donde están tus pijamas, donde está el cepillo dental y demás. Entonces es bueno que puedas hacer esta práctica en el proceso de mudanza. En este proceso donde el etiquetado es tu mejor amigo, yo te recomiendo que en tu casa nueva coloques, en el caso de las habitaciones, un pequeño letrerito afuera, un poquito de tape y una hoja en blanco donde pongas habitación de fulano, de fulana, para que la persona que te está ayudando, sea una empresa o sean tus mismos familiares, sepan exactamente dónde va cada cosa. Sobre todo porque la idea es poder quitar las cosas del medio y también determinar dónde la van a colocar. A veces llegan a una mudanza, he visto ese proceso porque nosotros llegamos a organizar y ya el cliente se mudó solo porque tenía los recursos para hacerlo y sin embargo las casas están atestadas e interrumpiendo toda la zona de tráfico de la casa. Entonces lo ideal es definir un lugar donde colocar las cajas. Y algo importante, es importante de verdad que puedas colocar aquellas cosas que son frágiles. De alguna manera las cosas que quieres conservar, evitando que otra caja encima lo pueda dañar, pues es importante que le coloques un letrero específicamente de no colocar nada encima. Eso es algo que nosotros hacemos porque nos garantiza que las piezas lleguen en perfecto estado. Y otra de las cosas interesantes en este proceso es que a largo plazo será una mejor inversión si contratas una compañía que te haga la mudanza. Te sale al final mucho más barato hacerlo que contratar unos amigos, darle unas pizzas a esos amigos, utilizar la camioneta del vecino y demás, porque lo barato puede salir caro. Cuando no tienes la ayuda de un profesional que te ayude en el proceso, pues definitivamente tienes la desventaja de que no sabes cómo va a llegar, si están manipulando el artículo de forma correcta, si utilizan las herramientas necesarias para que no se raye, para que no se quiebre. Entonces es importante que tomes esta parte en cuenta. Parte de tu presupuesto de mudanza debe de ser definitivamente el traslado. Hay muchísimas compañías que hacen ese proceso. Lo importante es quedarte con aquella que te dé la confianza necesaria. No todo el que diga que hace mudanza, señores, esto es importante. No todo el que diga que hace mudanza tiene la capacidad realmente de hacer una mudanza por la ley. Así que tómalo en cuenta en el momento de buscar referencias de personas, cómo te fue, qué hizo, de qué punto a qué punto lo trasladó, cómo llegaron las piezas, qué elementos utilizaron. Esas son cosas que son importantes. Al final, tú no ves ese detalle hasta que no llega la mercancía a tu casa. Y sobre todo, que si requiere desarmado, sean capaces de volverlo a armar. Otra cosa que nadie te dice y de la que nadie habla es que tú te enfrentas a muchísimas emociones en un proceso de mudanza. Mudanza no es solamente llevarte las cosas de un lugar a otro, es despedirte de un espacio que alberga recuerdos positivos o negativos, pero que ciertamente puede haber un attachment de alguno o todos los miembros de la familia en este lugar. Y poderte dar cuenta de ese proceso y abrazarlo, viendo los beneficios de la mudanza, del traslado, de lo que puede representar para ti, para tu familia. Normalmente cuando alguien se muda es por su bien, tradicionalmente. Y yo pienso que poder abrazar en conjunto el beneficio del traslado puede ser algo muy positivo para que bajemos los niveles de ansiedad. A veces, y lo he visto, los padres ven el beneficio, ven un lugar más cercano, ven un lugar más amplio,
Pero cuando somos más pequeños podemos albergar algunos sentimientos que no logramos reflejar, no logramos compartir con nuestros padres y podemos sentir cierta aprensión, cierta ansiedad respecto al traslado. Entonces es importante darle participación a los más chiquitos. Yo recuerdo una mudanza, no fue hace tanto tiempo, pero una mudanza express que tuvimos que hacer. Yo recuerdo una pareja que se separa, nosotros los acompañamos en su primer hogar y después de un tiempo pues ellos se separan abruptamente y tuvimos que darle soporte a una de las dos personas porque tenía solamente un día para hacer la mudanza. Fue un poquito caótico, fue un poquito triste, fue un encuentro de emociones porque era su hogar y debía salir. Pero como era una persona que queríamos mucho, recuerdo que abrazamos la situación, le soltamos lo que estábamos haciendo y dijimos, vamos a estar apoyándote en esta etapa. Pudimos mover a la persona en el mismo día a otro lugar que ya tenía disponible y la verdad es que se viven muchas emociones en el proceso. Lo importante es reconocer que con las mudanzas vienen cambios, que los cambios van a depender mucho de la actitud con la que nosotros podamos enfrentarlo. Señores, lo más clave en este proceso para que sea súper, pero súper llevadero es usted depurar antes de mudarse. Para mucha gente esto es el completo caos, porque significa, como decía hace un rato, tomar miles de decisiones respecto a las cosas que nos rodean. O sea, cuando nosotros podemos tomar ese vaso, esa planta, esa pieza de ropa, ese pequeño recuerdo, nos sentimos un poco abrumados porque si somos mamá, si somos papá, tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos y son miles de decisiones. En una pieza tú tienes que definir si se queda, si sigue funcionando, si tiene un sustituto, si le sirve a alguien más, si necesita reparación, si definitivamente lo voy a utilizar, si vale la pena venderlo. Y cuando tú vienes a ver, de 100 cosas tomaste realmente 500 decisiones en tu cabeza y eso te agota mental y físicamente. Entonces aquí es importante que puedas hacer un proceso de depuración, que te tomes el tiempo. Yo he visto clientes que les toma 2 o 3 meses, una vez reconoce que se tienen que mudar, tomar decisión respecto a toda la casa y de forma muy agotadora. Ese proceso nosotros solemos acompañarles para que sea mucho más llevadero. El hecho también de conocer todo lo que tienes y tenerlo a la vista en un proceso de depuración te ayuda a determinar si tienes un sustituto, si tienes suficiente de aquello, si realmente es algo que no necesitas. Y en ese proceso, a través de un coach, tú puedes hacer un proceso de depuración mucho más eficiente. No deja de ser agotador en algún punto, pero acompañarte de alguien que sin juzgarte, pues te va a ayudar a tomar la mejor decisión es muchísimo mejor. Y existe el famoso síndrome de el por si acaso, de lo que nunca habla nadie, pero existe y está ahí, está latente. Y es esa preocupación que tenemos todos de que si ese artículo finalmente, posiblemente en el futuro lo use en la otra casa. Yo tuve un cliente reciente, muy reciente, que en su proceso de mudanza se mudaron a un lugar casi la misma proporción de su casa, es un apartamento súper grande, y la duda era si los utensilios del barbecue se iban finalmente a utilizar, porque en la casa no se usaban y tenían patio. Y la verdad es que yo me reía porque yo decía, vamos a entrar en un proceso de conciencia, donde muchas personas al momento de tomar la decisión tienen que determinar si efectivamente lo van a utilizar. Tenemos una sensación o un síndrome de escasez de que cuando lo necesito no lo voy a tener. Una pregunta que yo le hago a los clientes y me encantaría que tú también te hicieras es, en el momento de definir y depurar algo que sabes que no vas a utilizar, pero que sientes la sensación de que el por si acaso, efectivamente tú tendrías la posibilidad de que si lo llegaras a necesitar en el futuro, tener la capacidad económica para comprarlo. Si la respuesta es sí, posiblemente puedas despedirte con alegría de esta pieza y puedas entonces hacer espacio para las cosas que finalmente vas a utilizar en tu nueva residencia. Otra de las cosas que nadie habla cuando te mudas es que tú vas a descubrir sorpresas positivas y te va a sorprender cuánto espacio te
tenías en tu casa actual acumulando cosas. Yo hablo de las sorpresas positivas, que de esas cosas que tú descubres que tú dices, ay, yo no sabía que tenía tal cosa, o no recordaba que yo tenía tal recuerdo o tal memorabilia de alguna situación o de un trabajo que tuve o un viaje que tuve. Entonces empiezas a descubrir como cosas chéveres. Yo digo, cuando ocurre un proceso de organización, como ocurre cuando ocurre un proceso de mudanza, tú descubres cosas que no te acordabas que tenías. A veces esa blusa o ese pantalón que te quedaba fenomenal, pero que lo dejaste descansar un tiempo, que sigue en el closet, pero que en un proceso de mudanza tú dices, ya rebajé las 2 libritas que me faltan para que eso me quede espectacular, lo voy a volver a utilizar. O mira, yo no tenía mucha fe en utilizar cierta vajilla, pero ahora yo pienso que le puedo dar un giro a esto. Entonces empiezas a descubrir cosas nuevas, o sea que las mudanzas también trae como pequeñas sorpresas y pequeños regalos que encuentras en tu casa, pero también descubres el poder de los espacios que ya tenías y empiezas a crear como una nueva estructura en tu nuevo hogar para realmente darle cabida a todo lo que tienes. Las últimas 2 cosas de lo que nadie habla cuando tú te mudas es que mudarte puede tomar más tiempo de lo planificado. Yo tengo una clienta que empezamos a hablar en el año 2023 respecto a una mudanza solamente de 2 personas y en el interín nos tomó entre la primera conversación hasta finalmente cuando se pudo mudar 1 año y medio más o menos, entre que el apartamento no estaba listo, entre que habían algunos cambios, entre que necesitaba hacer un proceso de depuración. Es una persona que ama la cocina, tiene un negocio precisamente de catering, entonces ya ustedes se imaginan todos los artefactos y utensilios que tiene esta persona, pero se mudaba a la mitad del espacio, porque ya los hijos habían partido, entonces solamente acá había espacio para la pareja y para los nietos que iban y venían, ¿no? Pero de alguna manera yo pienso que lo importante en el proceso fue que pudo reconocer que al final mudarse requería de un tiempo precioso, que debía hacer espacio para las cosas y muchas veces no planificamos, y esto es lo último que nadie nos dice cuando nos mudamos, es que nosotros no planificamos realmente cómo van a ir los espacios en la nueva residencia. Es decir, sabemos que tenemos más espacio, de closet, más gabinetes, compramos más muebles donde podemos almacenar, pero no necesariamente la forma de cómo lo estuvimos almacenando en la casa previa determina que las cosas van a caber en la casa nueva. Hay personas donde la hemos mudado de cocinas súper apretaditas a cocinas súper amplias con muchísimos gabinetes y parece que todo está full, simplemente porque la forma de cómo estaba anteriormente no era la forma óptima y las cosas estaban simplemente apiladas en los gabinetes, en la despensa, la comida, había que sacar cosas para hallar la harina que estaba atrás y demás. Entonces yo pienso que planificar cómo van a ir las cosas en la nueva residencia, planificamos dónde van los alimentos, dónde va la ropa, pero hay otras cosas que tenemos en la casa, dónde vamos a colocar los materiales gastables, dónde vamos a poner los materiales de limpieza. Tenemos espacio para eso, tenemos espacio, ahora tenemos una chica que va a dormir, van a dormir 2, ahora tenemos nana, ¿dónde vamos a tener las cosas de ella? Entonces planificar realmente los espacios, pues te va a dar como una sensación de tranquilidad de que todo tiene un hogar. Yo recuerdo cuando hicimos el proceso con una clienta, tuvimos que hacer un proceso de reducción. Ella se mudaba a un espacio súper grande, pero ella también se dio cuenta de que no tenía espacio para ciertas cosas y sin pensarlo mucho simplemente les dijo adiós. Quizás mucha gente no le hubiera dicho adiós porque eran cosas que estaban en perfecto estado y te da un poquito como de temor deshacerte de algunas. Pero recuerdo que ella tomó la decisión a sabiendas de que no existía el espacio para eso, porque hicimos un proceso de análisis de manera proactiva, visitando la residencia nueva, viendo la residencia actual, y en ese análisis nos dimos cuenta que para hacer espacio para su nuevo estilo de vida, la experiencia que ella quería tener en esta nueva etapa, tener esas cosas simplemente iban a entorpecer el camino, iban a utilizar el espacio de otras cosas que sí quería tener. Entonces ya en vez de tener almacenado 1,000,000 de vajillas en los closets que tenía disponible para eso, hizo espacio para crafting, para hacer manualidades, para pintura, para guardar
piezas de tejer, para tener perspective, para enmarcar unos cuadros. O sea, tenía una serie de cosas que eran sus nuevos hobbies. Entonces, bueno, hizo espacio para eso porque ya eso resultaba ser más importante para ella. En un proceso de mudanza, señores, lo importante es depurar, definir un tiempo prudente, pero sobre todo abrazar la mudanza como una transformación que puede realmente venir con muchas cosas positivas y planificar el tiempo que te puede tomar hacerlo, pues va a garantizar que no estés en un rush de que me tengo que mudar y tengo la cabeza y todo patas para arriba, porque muchas cosas pueden suceder y tienes que tener un margen de rejuego para que esas cosas puedan darse, ¿no? Aquí lo importante es que si tienes la oportunidad de hacerte acompañar de un organizador profesional, de alguien que te asista en un proceso de mudanza, pues va a ser muchísimo más fácil. La experiencia de los cientos de clientes que hemos acompañado en un proceso de mudanza es muy simple. Yo no lo hubiera hecho si ustedes no hubieran estado presentes acompañándonos. Muchas dicen, yo definitivamente si me vuelvo a mudar es con ustedes. Pero más que vender nuestro servicio, te quiero decir que cada quien tiene necesidades puntuales. Hay personas que les va súper bien hacer el proceso directamente, que les gusta ponerse manos a la obra. Cada quien tiene como mecanismos y formas de afrontar el proceso de mudanza de forma mucho más fácil. Pero lo importante es, si necesitas asesoría, nosotros podemos ofrecértela. Pero sobre todo, te digo, las mudanzas siempre traen algo positivo. Lo importante es ver el camino y hacerte acompañar de todos los miembros de la familia para que el proceso de mudanza sea muchísimo más fácil. Espero que esto te dé un poquito de luz si estás en un proceso de mudanza. Son 10 cosas que nadie te dice o que no recuerdas antes de mudarte. Esto es Todo en Orden, el podcast. Soy Natalie Navarro y nos vemos en la próxima. Chao.